esta mañana quisiera, antes de empezar, darle gracias al pastor Jerry por la oportunidad que me trae para invitarme, para estar acá. Soy pastor de la comunidad Cristo Rey y doy gracias a Dios por esa hermosa relación que tenemos entre Palabra de Dios y la iglesia Cristo Rey, y por la confianza que tienen, porque entregar el púlpito a alguien no es algo de hacerlo así nomás, sino que es una responsabilidad muy grande. Quisiera invitar que abra su Biblia en el libro de Salmos, capítulo 103. Vamos a tener 3 pasajes estructurales dentro de esta enseñanza en esta mañana. Y antes de dar lectura al Salmo 103, quisiera compartirles una anécdota. Hace un par de años atrás, cuando estaba en cuarto medio, ahora sería sexto de secundaria, ¿no es cierto? 2 semanas antes de que terminen las clases en el colegio donde yo asistía, invitaron a un motivador para hablarnos acerca del cambio de etapa de lo que es estar en la escuela, el colegio y estar en la universidad. Y él dijo algo: a partir de esta etapa, que se cumplen 2 semanas más, ustedes se van a inscribir en la universidad y van a notar una diferencia muy grande. La primera es que los profesores no le van a pedir tareas, simplemente usted tiene que ser responsable y presentar sus tareas. Algunos van a tomar licencia y otros van a querer más resultados que asistencia. Ahí ya no van a ver los padres que van a estar molestándolo, ni un encargado de disciplina en el colegio para que le pueda motivar. Entonces ustedes tienen que tener un concepto de automotivación, de no tener la presión externa, sino algo interno que los motive a cumplir las cosas. Quiero confesarles que lo experimenté al entrar a la universidad. Yo estudié en un colegio, una escuela evangélica, y antes de empezar las clases siempre cantábamos una canción, hacíamos una oración y empezábamos las clases. Llego a la universidad y no había nada de eso. ¿Cómo extrañaba esos cánticos que decían qué aburrido que son, otra vez cantarlos? ¿Cómo extrañaba esas cosas? Después, cuando nadie me pedía mis tareas ni me exigían las cosas y veía que algunos estaban haciendo otras cosas menos que prestar atención, yo decía, caramba, es bonita la universidad, hasta que llegó mi primer parcial. Y me di cuenta que si seguía el ritmo, me iba a direccionar por otro rumbo. Entonces, ahí me acordé de la enseñanza que dio este hombre, la automotivación. ¿Y qué significaba la automotivación? Mirarse en el espejo, decía él en su técnica, y decirse, ¿por qué hago lo que hago? ¿Para qué estoy acá? No necesito un agente externo, sino el poder del deseo de querer salir adelante. Y aunque ustedes no lo crean, eso me ha servido muchísimo para tener un autodiálogo, y de eso vamos a empezar a hablar en el primer pasaje, de ese autodiálogo donde nosotros tenemos que decirnos, caramba, Julio, hoy es lunes y hay que levantarse porque hay que ir a trabajar. Ay, pero el fin de semana fue tan corto y la cama está tan linda y el clima que ayuda. No, hoy es lunes y hay que hacerlo. Para decir, ay, caramba, las cosas están así de mal, mejor renuncio en el trabajo. No, vos oraste por ese trabajo, le pediste a Dios que te bendiga, vamos, métale para adelante. O decir, como dijo Adán, la mujer que me diste, ¿no es cierto? Aunque la mía fue santa y perfecta, y es así, y espero que se mantenga así. Pero muchas veces uno tiene su pajaritolandia en la cabeza, ¿no es cierto? Y empieza a decir cosas y pensar, no, es la mujer que el Señor te ha dado, es la que tú le pediste, y es la mamá de tus hijos, y es la que te demuestra amor, y empieza esa, pero ¿cómo la voy a tratar mal si es tan linda para mí? Entonces, cuando empieza uno a tener ese autodiálogo, existe esa automotivación por hacer las cosas. Y aunque ustedes no lo crean, en las cosas espirituales sucede lo mismo. Hoy es domingo, dice la gente, ¿no? O sea, el domingo es día de descanso, ir a la iglesia, hacer esto, y hasta que uno dice, no, es tiempo de alabar a Dios. Y aunque ustedes no lo crean también, el salmista tuvo una sensación parecida y escribió el Salmo 103. Vamos a leerlo. Dice así la palabra de Dios: bendice alma mía a Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía a Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Jehová es el que hace justicia y derecho a todos los que padecen violencia. Sus caminos notificó a Moisés, y a los hijos de Israel sus obras. Misericordioso y clemente Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. No contenderá para siempre, ni para siempre guardará el enojo. No ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados.
porque como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre los que le temen. El salmista también estaba en un tiempo de conflicto, y él tiene que realizar un autodiálogo que lo inspira a escribir este pasaje. Y él empieza diciendo: bendice, alma mía, a Jehová. Él se habla a sí mismo y dice: vamos, bendice al Señor. Si estás aletargado, vamos, bendice al Señor en mi interior, que bendiga todo mi ser. Y ahí empieza a responderse una pregunta: ¿por qué y quién es Dios para que yo lo bendiga? Y el versículo 2 dice: no olvides ninguno de sus beneficios. Ahora, antes de desarrollar este tema, ¿se han puesto a pensar que los seres humanos, nosotros somos selectivos? Siempre nos acordamos de las cosas que nos convienen, y de lo que no nos conviene, no nos acordamos. Es más fácil acordarnos de quien nos debe y difícil de acordarnos de quien debemos, ¿no es cierto? Es más fácil acordarnos de las ofensas que nos hacen y las tenemos bien guardaditas ahí para sacarlas de vez en cuando, que acordarnos de las bendiciones que nos han dado. Es más fácil agarrar y nosotros inspirarnos en las cosas que suceden en contra de nosotros para tenernos bien guardaditos. Ahora, el salmista dice: bendice, alma mía, en mi interior alaba, bendice a Dios, y no olvide ninguno de sus beneficios. Porque ¿quién es Dios? El primer beneficio que hemos recibido y que el salmista analice que ha recibido, subraye esa palabra. Si tiene su Biblia y si trajo su aplicación, saque su llave y subraye su pantalla, pero no me pase la factura después. Dice: Él es quien perdona todas tus iniquidades. En primer lugar, Jehová es perdonador. Jehová perdona. ¿Y cómo olvidarnos de Dios si Él nos ha perdonado? Cuando nosotros miramos la característica que tiene Dios, y para el salmista, en primer lugar dice: Jehová es mi perdonador. Yo estaba en enemistad con Él, yo vivía en pecado, yo me había rebelado, pero Él extendió su favor sobre mí y me ha perdonado. ¿Cómo no voy a alabarlo a Él? ¿Cómo no voy a bendecirlo? Hay muchas razones para adorar a Dios, pero la primera es reconocer que Él ha sido generoso y que nos ha perdonado. La segunda razón está en el versículo 3. Dentro de la esencia de quién es Dios, es Él es el que sana todas nuestras dolencias. Dios es un Dios que controla todo, es un Dios todopoderoso. En el Nuevo Testamento nosotros vemos un pasaje en el Evangelio de Marcos donde se lo muestra a Jesús que calma la tempestad, inmediatamente que saca demonios y después que sana a una mujer enferma. En la misma estructura demuestran que Jesús tiene el poder del mundo demoníaco, lo espiritual, para liberar a alguien que estaba enfermo de esa manera. Tiene el poder sobre la naturaleza para hacer parar la tempestad. Y tiene el poder sobre la enfermedad para decir a la enfermedad: basta, sé sano. Dios es un Dios que sana, es un Dios todopoderoso. Y muchos de nosotros hemos experimentado la mano de Dios sanando nuestra vida. Ahora, no solamente se ponga a pensar, por favor, acerca de la sanidad física, sino también la sanidad emocional y espiritual. Porque hay mucha gente que, si le sacamos un estudio, puede estar tan bien físicamente, pero espiritual y emocionalmente están con dolencias. ¿Y saben qué? Esa es la peor enfermedad que hay, la enfermedad del alma. El salmista dice: Él me perdonó, y como resultado de su perdón, Él es el que sana todas nuestras dolencias. No hay peor enfermedad que la enfermedad del interior. No hay peor enfermedad que tener un corazón amargado, un corazón rencoroso, un espíritu que no libera el perdón porque no ha experimentado el perdón. Pero ahí está la esencia de Dios, quien perdona y quien sana, los beneficios que Dios da. Y ahí está el salmista: no te olvides ninguno de esos beneficios, porque Dios es bueno. Bendice, alma mía. Ahí está la automotivación para cantarlo. Pero no queda ahí. Versículo 4 dice: Él es el que rescata del hoyo tu vida y el que te da favores, el que te corona de favores. Es un Dios que, aparte de perdonar, cuando nosotros nos desviamos, Él va a nuestro socorro. ¿Se recuerdan ustedes de la historia del pastor que tenía 100 ovejas y una sale descarriada? Él lo abandona a las 99, deja a un lado y va en búsqueda de esa sola. Si usted parte de la 99, dice: pero ¿cómo nos va a dejar para ir a buscar a otra que está perdida por rebelde? Pero si usted es esa perdida, usted valora a ese buen pastor que gozoso lo trae sobre sus hombros, dice la historia.
y que hay alegría en los cielos cuando un pecador se arrepiente. Lucas capítulo 15. Cuando miramos nosotros a ese Dios y nos sentimos que nosotros éramos esa una perdida, ahí decimos, ¿cómo no voy a bendecir a Dios? El salmista sigue analizando y dice, no solamente me rescata, sino me corona de favores. Tengo tantas cosas que no las merezco, pero Dios ha sido bueno. Alma mía, no seas rebelde, bendice a Jehová, bendice a Dios. Versículo 5, Dios es también que da saciedad a nuestros labios y nos da nuevas fuerzas como el águila, dice la Escritura. Es ese Dios de amor que cuando nosotros saciamos nuestras necesidades, incluso nos da más para que nosotros seamos bendecidos para bendecir a otros. Él hace que en nuestra mesa tal vez haya abundancia para que nosotros podamos compartir el pan con otras personas. Es ese Dios de misericordia que nos bendice para que nosotros podamos utilizar esas bendiciones para su honra y gloria. ¿Cómo no bendecir a Dios? ¿Cómo quedarse callado? ¿Cómo quedarse inmune? ¿Cómo quedarse de una manera petrificada ante un Dios que ha sido tan real, tan misericordioso, tan bueno con nosotros? Ahora, a partir del versículo 6, el salmista hace una pregunta. Si bien en la primera etapa dice, ¿quién es Dios? En la segunda etapa de este pasaje dice, ¿cómo es Dios? Y mire lo que dice, versículo 6 del Salmo 103. Jehová es el que hace justicia. ¿Cómo es Dios? Es un Dios justo. Es un Dios justo que no va a hacer cosas injustas y quiere que sus hijos también caminemos en justicia. Es un Dios que da derecho a los que padecen violencia. Sus caminos notificó a Moisés y a los hijos de Israel sus obras. Versículo 8, acá está una gran característica de Dios que el salmista le identifica y espero que cada uno de nosotros le identifiquemos también. Misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. Ese Dios que ha identificado el salmista es el mismo Dios ayer, hoy y siempre. Y él dice, Él tiene misericordia y Él es un Dios clemente. ¿Se ha puesto a pensar qué es la misericordia? Misericordia es no pagar a alguien lo que se merece. Merecía castigo, merecía lo peor, pero cuando se aplica misericordia, no te doy lo que tú te mereces. Y gracia es darte lo que tú no te mereces. Te doy la salvación, eso que no merecías, te lo doy por mi misericordia y por mi gracia. Así es Dios. Es ese Dios que ha aplicado misericordia sobre nuestras vidas. Y cuando nosotros entendemos y lo personalizamos, no solamente miramos Dios es así, sino que decimos Dios es así conmigo, ¿cómo me voy a quedar callado? ¿Cómo me voy a quedar en silencio? Es un Dios que no es rencoroso, porque el versículo 9 dice, no contenderá para siempre, ni para siempre guardará su enojo. Es un Dios que al extender su amor, al perdonar, al ser misericordioso, es un Dios que no guarda rencor. Nosotros, creación de Dios, cuando estamos alejados de sus caminos y no tenemos un encuentro personal con el Señor Jesús, lo que hacemos es vivir en una manera o de una manera distante a los principios de Dios. Somos rencorosos, nos acordamos siempre del daño que nos han causado, porque no hemos experimentado el perdón de Dios. Pero cuando experimentamos el perdón de Dios y nos damos cuenta que cuando Dios perdona, olvida, que cuando Dios perdona, olvida, y cuando nosotros perdonamos, siempre nos acordamos de la ofensa que nos han hecho y estamos siempre poniendo sal en la llaga, ahí nos damos cuenta que necesitamos conocer más a ese Dios. Ese Dios que rejuvenece su mañana, su misericordia día a día con nosotros. Y ese Dios que no está recordándonos las cosas malas que hacíamos en el pasado, sino que cuando extendió su perdón, Él puso tanta distancia, así como el cielo a la tierra, entre nuestro pecado y su amor. Cuando conocemos a ese Dios, decimos, caramba, mi naturaleza caída está tan distante de Dios, que ahora que he conocido ese Dios de amor, tengo que alinearme a Él. Tengo que ponerme en la línea que Él me pide que yo me ponga. Versículo 10, no ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades. Solo póngase a pensar si es que Dios nos paga conforme a lo que nosotros hemos hecho. Hay un dicho popular que dice, del tamaño del sapo se agarra la piedra. Piedra chiquita para un sapo chiquito y piedra grande para un zapote, dirían por allá. ¿Se imaginan si es que así fuese el castigo de Dios? Pecado pequeño, que también es pecado. Una piedra o un castigo pequeño.
y un pecado tan grande, un castigo así de grande, creo que ninguno estaríamos acá enfrente. Pero ese Dios de misericordia, que extiende su gracia, no ha hecho conforme a lo que nosotros merecíamos. Eso se llama misericordia. Ahora, sabiendo el salmista que Dios es así, él se automotivaba y decía: bendice, alma mía, al Señor, no te olvides. La pregunta es: ¿por qué nos olvidamos tanto? ¿Por qué nosotros tenemos que recordarnos continuamente de todo esto? Y cuando miramos el versículo 2 y dice: y no olvides ninguno de sus beneficios, ¿cuál ha sido el mayor beneficio que hemos recibido de Dios? Póngase a pensar qué es lo más grande que Dios ha hecho en su vida. Lo primero que se nos viene a la mente, el cónyuge, ¿no? Sí, gloria a Dios. Espero que eso sea, ¿no? Lo primero que sea, ¿no? Mi esposa, mi esposo. Después mis hijos. Mi trabajo, bueno, sí. Pero ¿cuál es el mayor beneficio? Que si pusiéramos en una licuadora todas las bendiciones recibidas, materialmente hablando, no alcanza ni así para entender el mayor beneficio recibido. Y el mayor beneficio es la salvación. Segunda parte, abra su Biblia en el libro de Romanos, capítulo 5, versículo 1. Cuando yo entiendo que he sido bendecido con cosas tan maravillosas, pero que la mayor bendición es la salvación, la pregunta es: ¿qué dice la Escritura acerca de esto? Romanos capítulo 5, versículos 1 al 11, dice así: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes, y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos ha dado. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo. Con todo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios, por la muerte de su Hijo mucho más, estando reconciliados seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Podemos mirar mucho acerca de nuestros beneficios, pero el mayor beneficio que hemos recibido es la salvación. Ahora, entender la salvación para no olvidar ni glorificar a Dios, como dice el salmista, es vital. Y muchas veces nosotros vivimos de una manera tan distante a lo que Dios quiere que vivamos, porque no hemos comprendido la salvación de Dios. Y permítanme hacer referencia al primer versículo de Romanos. Acá claramente dice que nosotros somos justificados por la fe. La palabra justificado significa ser hallado justo. Es decir, yo injusto, pecador, por alguna razón que no me corresponde a mí, soy encontrado justo. Y la Biblia dice que entender eso es solo por medio de la fe. Ahora, ¿cómo soy hallado justo? Tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Es decir, el sacrificio de Jesús, que Él se entregó por pecadores, solo por amor, me permite tener la puerta de entrada, llamémoslo así, para comprender esa salvación tan grande, el ser yo hallado justo delante de Dios. Cuando yo comprendo que la cruz estaba reservada para el pago de mis propios pecados y que yo debería cargarla y estar en esa cruz por mis acciones, por mi rebeldía con Dios, y veo que Jesús lo hizo por amor a mí, yo mereciendo ese castigo, por medio de la fe, reconociendo mis pecados, arrepintiéndome y haciéndolo a Jesucristo el Señor de mi vida, yo entiendo que soy hallado justo delante de Dios. Esto no lo comprendo en mi sola
esencia, porque soy una persona rebelde por naturaleza. Pero cuando soy una nueva criatura, abre mis ojos por la salvación que Dios me da, y ahí puedo decir, Señor, solo a través de Cristo, porque yo merecía castigo. Solo a través de Cristo. Entonces, ¿cómo entiendo eso? Por medio de la fe. No lo puedo entender por mis buenas obras. No lo puedo entender por mis acciones o por mi beneficio. Yo no sé si usted ha reflexionado sobre esto, pero la fe cristiana bíblica es la única fe en el mundo que tiene este concepto. Es la única fe en el mundo que tiene este concepto. La fe bíblica en Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque la mayoría de las religiones tratan de hacer un hombre bueno para acercarse a Dios. ¿Sí o no? La mayoría de las religiones tratan de hacer un hombre bueno, tratan de reciclar al hombre con comportamiento y conducta para que hallemos, o el hombre halle el favor ante la deidad. Pero la fe cristiana no es el acercamiento del hombre hacia Dios, sino que Dios, siendo Dios, se acerca a un Dios, a una creación tan distante de Él, y se acerca encarnado en Jesús, y ahí para reconciliarnos a Él. Entonces, ese maravilloso acto que se consuma en la cruz y que sella la garantía 3 días después en la resurrección, venciendo a la muerte por Cristo Jesús, entendemos de que hay un acto de amor, de misericordia, solo por la gracia de Dios. Es Dios acercándose a nosotros y somos justificados por la fe en Cristo Jesús. Ahora la pregunta, ¿cómo entiendo esto? ¿Por qué Dios lo hace? Lo entiendo por medio de la fe, pero el versículo 2 de Romanos 5 dice, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Hermanos, por medio de la fe tenemos entrada a esa gracia maravillosa. La salvación no es por la fe, la salvación es por la gracia de Dios. Efesios capítulo 2, versículos 8 al 10 dice así, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es un don de nosotros, pues es un don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechuras suyas, creados para buenas obras que Dios preparó de antemano en Cristo Jesús. En pocas palabras, si es que fuera por una obra, el mérito no sería de Dios, sería de nosotros, porque contribuimos para nuestra salvación. Y ahí la gloria no sería totalmente para Dios, sino sería una gloria compartida, una gloria entre Dios y el hombre por las buenas obras que aplicó el hombre. Pero la esencia de la fe cristiana es que todo lo ha hecho Dios por su gracia, por su amor. Al entender esto, por medio de la fe y por el convencimiento del Espíritu Santo, nosotros decimos, Señor, yo merecía el castigo, pero tú me has dado la salvación. Tú pagaste el precio, aquí estoy, perdóname. El regalo más grande, el beneficio más grande que se abre para toda la humanidad, pero solo se aplica a todo aquel que cree, para que no se pierda, sino que tenga vida eterna, es la salvación. El Evangelio. Y muchos rechazan este mensaje. ¿Y saben por qué lo rechazan? Porque no quieren alinearse a Dios. Porque esto implica un cambio de estilo de vida. Porque no puedo decir que estoy viviendo de la manera que Dios le agrada, haciendo mis propias cosas, cuando Dios en su palabra me pide que yo viva de esta manera. Entonces, al comprender que todo ha sido por la gracia de Dios, que Dios ha sido generoso, que Dios mostró su amor para con nosotros, en que siendo pecadores, Cristo murió por nosotros, la pregunta es, ¿por qué nos olvidamos? ¿Por qué tendemos a que continuamente nosotros nos volvamos a decir, alma mía, no te olvides, bendice alma mía al Señor? Compartía en el primer servicio de que en la década de los 40, en el auge de la Segunda Guerra Mundial, cuando el gobierno nazi estaba en Alemania y Adolfo Hitler era el encargado del gobierno allá, se levantó un hombre luterano, un hombre llamado Dietrich Bonhoeffer. Él es conocido como un espía que conspiró contra el gobierno nazi y por eso fue encarcelado y fue asesinado.
pero en realidad Dietrich Bonhoeffer se levantó contra todo el sistema religioso protestante que había en Alemania, mientras muchos pastores le hacían pleitesía al Tercer Reich para hacer todas las cosas porque recibían sueldos y salarios del gobierno alemán. Hay que hacer una culpa muchas veces nosotros. El silencio de la comunidad religiosa permitió de que Hitler haga lo que hizo. Pero este Dietrich Bonhoeffer habló acerca de que no podía un país permitir que estas cosas sucedan. Y él escribió acerca sobre el precio del discipulado. Y él habló por qué no hay discípulos fervientes que sigan a Jesús. Y lo que nosotros tenemos son discípulos fervientes a un sistema político. Porque hay una conveniencia económica, puede ser, pero también porque no hay una comprensión de la gracia de Dios. Y él habló sobre un principio interesante. Él mencionó que hay 3 tipos de gracia. La gracia común, que Dios ha derramado para todos, para buenos y malos, porque Él hace salir su sol para buenos y malos. Él hace llover para buenos y malos. Es una gracia común. Es una gracia común. Pero también existe la gracia que yo la valoro como gracia barata o gracia cara. ¿Qué es lo que me hace valorar la gracia de Dios? La comprensión de lo que Dios ha hecho por mí. Cuando yo comprendo que realmente yo merecía el castigo eterno y que Dios me ha salvado, esta es una gracia que tiene mucho valor para mí. Pero si yo no la comprendo o lo tomo como cualquier cosa, es una gracia desvalorizada. Y al ser desvalorizada no tengo la motivación para vivir de acuerdo a lo que dice su palabra. Y ahí es donde empiezo un circuito de religiosidad, adormeciéndome a mí mismo, creyendo en una falsa paz, cuando en realidad no comprendí la salvación de Dios. Qué difícil desafío el que tenemos nosotros. Qué difícil desafío para levantarnos en todas las iglesias y predicar acerca del verdadero evangelio. Porque muchas veces estamos tan comprometidos con los espejitos que se nos ofrecen alrededor, con verdades a medias que nos ilusionan y nos hacen sentir campeones y los reyes del universo, con un humanismo exaltado a lo extremo y con Dios muy humanizado, cuando debería ser al revés, un Dios exaltado a lo extremo y nosotros conscientes de quién es Dios. ¿Qué es lo que nos hace aterrizar para no olvidarnos de los beneficios de Dios? Recordar el sacrificio de Jesús. Quiero invitarle a que abra el tercer pasaje que está en 1 Corintios capítulo 11. Hace un momento yo mencionaba acerca de que tenemos una memoria muy ligera y muy selectiva de la cual tendemos a olvidarnos. Y Dios ha establecido para su iglesia una actividad que no simplemente es una actividad, sino una ordenanza denominada la Cena del Señor, para que de un periodo establecido, ya sea semanal o mensual, nosotros siempre nos acordemos del sacrificio de Jesús para no olvidarnos. Si no tenemos presente esto, vamos a vivir siempre valorizando altamente la gracia de Dios. Miren lo que dice en 1 Corintios capítulo 11 versículos 23 al 26. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, haced esto todas las veces que la bebieres en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres de esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Dios ha permitido que se establezca una ordenanza para que continuamente nos recordemos de lo que Dios ha hecho por nosotros. Ese Dios de amor que se acerca a la humanidad para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. A través de la celebración de la Cena del Señor, ponemos nuestro cable a tierra para que no haya el cortocircuito del olvido. Y al recordarnos lo que Dios ha hecho, nosotros decimos: Señor, gracias por tu amor y tu misericordia.
Tendemos a olvidarnos, sí. Tendemos a creer que nos reunimos porque el lugar es lindo, la predicación puede ser muy buena, la música es buena. Nosotros nos reunimos porque hemos sido salvados por Cristo Jesús y hemos reconocido su amor y su gracia, y eso no queremos olvidarnos jamás. La pregunta: ¿realmente hemos conocido a ese Dios bíblico? A ese Dios de amor que perdona, a ese Dios de amor que da la salvación, que extiende su gracia. ¿O realmente estamos siendo simplemente expectantes de lo que Dios hace? Dios no quiere expectantes, Dios quiere verdaderos seguidores. Cuando miramos este pasaje, entendemos en primer lugar de que el Señor Jesús habla a un grupo reducido, los 12, con el propósito de que ahí se perpetúe en la iglesia, y le pone una fecha de finalización de la celebración de la Cena del Señor. Versículo 26, hacer todo esto hasta que Él venga. Tiene una fecha de inicio, ya cuando la iglesia está establecida, y una fecha final, hasta que Él venga. Porque después dice el Apocalipsis que vamos a participar de las bodas del Cordero. Entonces vamos a estar continuamente recordando el sacrificio de Jesús. Y tiene una perspectiva tritemporal o tridimensional, dicen algunos. Pasado, presente y futuro. Cada vez que recordamos la Cena del Señor, miramos al pasado, a esa cruz, donde se derramó la sangre de Jesús. Hay una mirada hacia el pasado. Es que tenemos que mirar nuevamente qué sucedió en la cruz. Y al mirar lo que sucedió en la cruz, nos damos cuenta de que no fue jugarreta, de que fue un sacrificio muy alto que fue pagado por el precio del pecado. Segundo, una mirada presente, porque dice que nosotros recordamos al participar. Y tercera, una mirada futura. Cristo volverá por su iglesia, y eso es maravilloso. Ahora, la pregunta que usted se puede hacer: está bien, pastor, yo sé que tengo una memoria que no debo de olvidarme, y sé que tengo que conocer quién es Dios. Él es un Dios de amor que perdona, y que el mayor beneficio que he recibido es la salvación. Al comprender que la salvación no me corresponde, pero por su gracia la recibí, al haberla entendido por la fe, y debo de participar continuamente para no olvidarme, la pregunta es: ¿cómo debo de participar? Pues hay una parte nuestra. Y aquí en el capítulo 11, versículo 27, que continúa lo que acabamos de leer, dice: de manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Dice: por tanto, es decir, como recomendación, pruébese cada uno a sí mismo, y coma así del pan y beba así de la copa. Porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre ustedes, y muchos duermen. Si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Cuando miramos el cómo participar, es ahí un análisis muy personal. Hay dos palabritas que me encantaría que la tengan presente. Versículo 28, pruébese cada uno a sí mismo. Versículo 31, si nos examinásemos, examinarnos. La primera parte, el probar. Yo estoy participando consciente de que esto es un mandato, una ordenanza de Dios, y que sé que el pan es símbolo del cuerpo de Cristo, y que la sangre es el símbolo, el vino es el símbolo de la sangre. Estoy consciente de eso, que fue derramada y entregada en la cruz por amor a mí. Estoy consciente. Gloria a Dios. Pero la segunda, examinarnos a nosotros mismos. Y el examinarnos viene a ser un autoanálisis, una introspección, es mirarnos hacia nosotros mismos, es el ser honestos y decir: Señor, yo estoy así, he hecho esto, necesito de esto, vivo de esta manera, quiero participar, pero quiero hacerlo bien. Así no tendremos juicio y no lo haremos indignamente. Por eso cada vez que se celebra la Cena del Señor, es un momento precioso para estar a cuentas con Dios, para cerrar nuestros ojos y decirle: Señor, perdóname.
Perdóname porque yo no debía haber hecho lo que hice. ¿Y saben qué? Hay muchas personas que no les gusta que le hablen de este tema. ¿Por qué? Porque es mejor vivir adormecido por un estilo de vida que confrontado por una verdad que libera. Y la verdad que libera es la verdad que nos aleja del pecado y nos acerca a Dios. Esta es la oportunidad de estar a cuentas con Dios. Aprovechemos este tiempo. Examinémonos a nosotros mismos. Quiero invitarle que cierre sus ojos, por favor. Y que usted de manera muy personal e íntima, acá no se trata de la oración del pastor o de alguien en especial, es su propia oración hablando con Dios, diciéndole: Señor, yo estoy así, te necesito. Y si tal vez usted no conoce a Jesús como su Señor y Salvador personal, este es un hermoso momento para entregar su vida al Señor Jesús, para decirle: yo soy un pecador y merezco castigo, pero ten misericordia de mí, perdóname, creo en el sacrificio de Jesús en la cruz, te abro mi corazón, te entrego mi vida, ayúdame a ser una nueva persona, me arrepiento de mis pecados, pero quiero vivir libre por ti. Aprovecha este tiempo y hable con el Señor.